Nuevo procesamiento de Cristina Fernández de Kirchner, Hugo. ¿En qué causas? Dale. En esta etapa, Luis, de la megacausa de los cuadernos de las coimas, pidió el fiscal Stornelli, en su rol de fiscal acusador, el requerimiento de elevación a juicio oral. Te voy a mostrar dos frases de casi 400 páginas. Fíjate este dato, es de Oscar Centeno y en esto se basó parte del pedido del fiscal. La primera línea, por favor. La primera línea. Del Ministerio lo llevé a Barata a Ugarteche 3260 y ahí va a explicar en todos los detalles cómo el domicilio en donde se llevaba el dinero, y esto es lo que señala el fiscal, era el domicilio de Cristina Fernández, donde vivía la expresidenta en Uruguay 1306. Y el otro de los aportes dentro de la cantidad de testimonios y elementos que el fiscal es la declaración como arrepentido de Gutiérrez, el exsecretario de Kirchner. Fabián También, Gutiérrez. claro, también lo mismo, va a explicar que él es el rol de acompañar cuando Kirchner deja de ser presidente a Cristina Fernández y que alrededor de las 21:30, dice el escrito, observaba cómo José López y Jaime iban a verlo a Néstor y Cristina estaba muy cerca de esos movimientos, los movimientos de los bolsos con dinero. Luego dice que Cristina va a ser la que recepcionaba, por eso el cohecho pasivo, en esta elevación a juicio oral en donde puede ir finalmente acusada Cristina Fernández como jefa de asociación ilícita. Gracias, Hugo. Daniel Sapsay. ¿Qué está pasando en la justicia? En Comodoro Pi, con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, en Dolores, en la causa de los cuadernos. ¿Qué está pasando en este momento? Bueno, hay una enorme politización, es una justicia que responde evidentemente a los intereses de sectores políticos, lo cual es gravísimo porque eso le quita algo fundamental a la justicia, que es la imparcialidad y la independencia. Que un presidente de la Corte Suprema de Buenos Aires aparezca absolutamente enlistado en un discurso que es claramente el discurso de la oposición, de manera casi grosera, y que luego que la gobernadora claramente lo enfrenta, y lo mismo el Procurador General de la provincia, en el sentido de que tiene que denunciar los hechos, y que si no los denuncia está incumpliendo los deberes de un funcionario público. Todo funcionario público que conoce que se han cometido delitos tiene que denunciarlos. Bueno, pero el problema no es que tenga, para mí, ¿no?, que tenga la posición del oficialismo o la oposición, sino que esté defendiendo que digan no investiguen. El mensaje de Lázari a los jueces se no investiguen. Mañana la jueza Brenda Madrid tiene que tomar una decisión clave, que es de alguna manera instaurar también en la provincia de Buenos Aires la institución del arrepentido. Y con estas declaraciones del jefe de la Corte Suprema de Justicia, de alguna manera son una presión. Sí, igual hay que decir que aparentemente él no tiene predicamento sobre el resto de quienes integran la Corte Suprema. El doctor Negri, que es el decano de la Corte Suprema de Buenos Aires, claramente salió a decir que él no representa la voluntad del cuerpo, que él piensa absolutamente de manera contraria y que es una cosa personal de De Lázari. Y según quienes conocen, dice que está solamente acompañado por el ministro de la Corte, Petillani, que curiosamente también fue designado por el ex presidente y gobernador Duhalde, que salió como ministro de Seguridad de la provincia y recaló en la Corte Suprema de la provincia. Es decir, el peor antecedente, como un miembro de un gabinete y en una postura tan clara y comprometida política como ministro de Seguridad es designado después miembro de una Corte Suprema, carece de toda independencia. ¿Y cuál es la trayectoria de esa persona? Ahora, Daniel, ¿vos cómo te imaginás un país donde eventualmente hoy está ganando las elecciones, aunque sea parcialmente? Después, si me quedan algunos segundos, hablaré con Luis Tonelli de eso. Puede ganar una oposición que dice que está lleno de presos políticos, que los jueces se extralimitan, que plantea una especie de amnistía encubierta. O sea, yo no me imagino un país así, sino muy enfrentado y confrontado con instituciones, ¿no? Sí, además va en el sentido contrario de la lucha contra la corrupción. Los que buscan la impunidad disfrazándola con los presos políticos, con que los jueces en realidad están absolutamente movidos por el actual oficialismo. Se olvidan que todos esos jueces fueron designados por ellos. Y el otro día, creo que ayer o anteayer, se demostró que en los juzgados de Comodoro Pi
solo se sanciona al 1,3% de las personas que son juzgadas por corrupción. Hoy lo publicó María Así que, Fitzpatrick. evidentemente, eso demuestra que están perseguidos, no están. Y uno ve que las causas en general demoran mucho. Es como un tiempismo de los jueces, van observando un poco qué puede pasar y en función de eso aceleran o retrasan. Lo que es grave. Bueno, es lo que hacía Ramos Padilla cuando fue juez subrogante, que es importante explicar que un juez subrogante es un suplente. Lo mandaron a Bahía Blanca. Algunos decían para apurar las causas de derechos humanos. De derechos humanos. Pero al mismo tiempo estaba demorando la otra causa, que era el delito precedente de la ruta. La planchó directamente. Es decir, una causa que ya tenía varios cuerpos, durante el tiempo que él estuvo, creo que solamente acumuló 40 o 50 fojas. O sea, es clarísimo que la planchó. Pero no solo eso, lo que no se sabe mucho es que la Cámara Federal, la alzada, claramente le llamó la atención. Y eso lo pagó uno de los miembros de esa alzada, el doctor Montesanti, que fue juzgado rápidamente en juicio político y removido. ¿En Bahía Blanca? En Bahía Blanca. Sí, por el Consejo de la Magistratura y el jurado de enjuiciamiento de acá. Se le revivió antecedentes que tenían que ver con el proceso que estaban totalmente prescriptos.